Bueno, queridos patitos, estamos a día 22 de enero, pero nos vamos a ir a 1879. Es una efeméride interesante porque en el ámbito de la actual Suazilandia se libró la llamada batalla de Isandlwana entre tropas británicas y guerreros zulúes por el control de aquel territorio y de aquel país. Ciertamente hemos de recordar el hecho de la colonización del posterior reparto en Berlín de 1884-85 del territorio africano, la conferencia precisamente patrocinada por Bismarck y la nación alemana, surgida del acuerdo en el ámbito del Salón de los Espejos en Versalles después de la guerra franco-prusiana y del intento de llegar, aunque habían llegado ya tarde, al reparto africano. Ciertamente los británicos tuvieron ese momento posteriormente de lucha a través de la misión Marchand en la zona de Sudán, en Fashoda, en 1898, curiosamente en paralelo con la guerra hispano-estadounidense, para tratar de trazar el ámbito norte-sur del tránsito del ferrocarril que tenían los británicos en mente y del ámbito este-oeste que tenían los franceses en mente desde la Somalia francesa, que en el ámbito de Djibouti, pasando por la propia Sudán, con todo el territorio que tenía en la zona más atlántica, hasta lo que podía ser Mauritania, Mali, Chad, todo esto. Benín, Togo, o eran de esto de los británicos. No recuerdo exactamente. Como alguno de estos cambió de mano respecto a la situación en el comienzo del siglo XX, pero bueno, ciertamente se puede hacer una idea. Eso sí, hubo otro proyecto, uno tercero que la gente no recuerda en buena medida porque después de la Primera Guerra Mundial los alemanes perdieron sus territorios que tenían en África, como era Tanganica, como era la zona de Namibia. Y al lado, evidentemente, los portugueses tenían el ámbito de Angola y tenían el ámbito de Mozambique. Y tenían la idea de conectar una cosa con otra con un ferrocarril portugués. Y le dijeron a los británicos a ver si podían alguna de estas zonas que iban a quitar los alemanes ser receptores ellos. Pero como tenían la idea única y exclusivamente de coger el tren desde Alejandría en dirección a Ciudad del Cabo, pues malograron a un aliado histórico. Uno de los primeros acuerdos que siguen vigentes es el acuerdo entre el Reino Unido y los portugueses, amigos de toda la vida. Y tiene amigos como este, Carlos Caballero Jurado, en un vídeo, en un encuentro, no recuerdo exactamente dónde fue, creo que en Belum Martis, llegó a decir aquello de que los británicos ganaron la Primera Guerra Mundial, pero no tanto. Por tanto, aquella situación en donde podían haber sido generosos en la victoria con algunos aliados para que luego estos aliados pudieran ser amigos más profundamente y más recíprocamente, siendo recompensados por algo que al Reino Unido no le aportó nada, pero a estos aliados les podría haber aportado mucho, pues evidentemente hay un problema con esa situación en donde hay el tránsito por el ámbito británico norte-sur, francés este-oeste y el ámbito portugués, que no fue hecho simple y llanamente porque los británicos no quisieron ser generosos con su principal histórico aliado en Europa. Y Sangwana es un típico ejemplo de estas batallas que se dan por la prepotencia y la chulería de aquel que se cree superior, se cree mejor, se cree el más indicado para ser el occidental típico, que cree que la victoria de las Termópilas fue algo histórico, tipo 300, pero sin ver el final, sin ver el sacrificio de toda esta gente para permitir que Atenas liderara una ecuación distinta y poder ganar la guerra en otro lado. Sí, la batalla de Maratón y todo aquello, que todo tiene relación, pero evidentemente cuando uno tiene un mito sacrificial debe de llevarlo hasta la última
palabra. Y por tanto, cuando en Afganistán haya algo parecido, eh, recordaremos el hecho de que los británicos a veces no aprenden de sus errores, porque nadie se los cuenta. Lord Tennyson habló de la situación en la carga de la Brigada Ligera en la guerra de Crimea unos años antes. La ejemplar situación del horrible y de la tenacidad, del absurdo, ¿m? Del valor de lo incognoscible, porque no era necesario y era una picadora de carne a la que corrían los caballos a través de ese valle de la muerte. Evidentemente Lord Tennyson era poeta y tenía que incorporarlo, lo mismo que I Vote the Country, ese himno que ha sido cantado en el funeral de Churchill o en el de Isabel II. Evidentemente fue generado en delegaciones diplomáticas del extranjero después de la Primera Guerra Mundial en los años 20 que circulaban de aquí para allá y que finalmente fue tomada como elemento patriótico a través de himno. Pero evidentemente todo este elemento popular es algo que trasluce lo que simple y llanamente era un problema político, militar, imperial. En el siglo XIX, la época de la reina Victoria, desde la época de los años 30, fue muy longeva. Luego Isabel II ha sido más longeva. El Imperio Británico tenía esa idea de la expansión, sobre todo teniendo en cuenta esa idea de conectar el norte con el sur. Había dificultades porque había territorios que no permitían esa conexión, pero evidentemente en el ámbito de Sudáfrica había esa lucha soterrada con los afrikaners. Una lucha en la que también estaban los nativos, es decir, los negros. Aquello que Sabino Arana, curiosamente, hablaba que él no estaba ni con los afrikaners ni con los británicos. Lo cual es curioso porque luego la posición de buena gente de su partido estuvo con los británicos, especialmente en la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, en aquel momento, en aquel lugar, en aquel escenario, luego en la guerra anglo-boer de 1898-1902, el maestro Sabino Arana estuvo con los negros, con los Xhosa y con los zulúes. Y es en parte porque habían demostrado que eran capaces de defenderse, incluso de ganar a esos británicos. Cosa que, en general, ha sido complicado que una civilización preindustrial venciera a una civilización industrial. Porque hay gente que dirá, la batalla de Tsushima. La batalla de Tsushima es en el mar, entre barcos. En tierra hubo alguna que otra batalla menor, pero estamos hablando de una potencia en ciernes, como era la Japón imperial, post era Meiji, de construcción de un esquema que se ve parcialmente en El último Samurái, aquella de Edward Zwick en 2003, cogiendo lo mejor que podían pagar de Prusia, de Francia, de Inglaterra, algo de Estados Unidos. Gente que en las diversas materias les instruyera y por lo tanto no es claro que fuera una potencia preindustrial. El Japón que derrotó a Rusia en el año 1904-1905. Y por tanto es difícil, como digo, encontrar un elemento primitivo, con todas las comillas, que pueda ejemplificar esa derrota por soberbia, por prepotencia, por chulería de un imperio occidental, europeo, como es la batalla de Isandlwana. Es el mejor ejemplo, donde se ve precisamente en la película de 1979, claramente con Van Lancaster y otros actores, el hecho de que están en el campamento, y no toman las más mínimas y elementales capacitaciones de seguridad, hasta el punto de que se metieron en un terreno en donde no había seguridad, más allá del río, y eso significó que se estaban exponiendo demasiado, pensando que
los que estaban enfrente no estaban organizados, eran una tribu prácticamente de Australopithecus, de gente que no tenía la capacitación en Eton, en Oxford, en Cambridge, y que por lo tanto no sabrían hacer la guerra. Esto es una actividad temeraria. Evidentemente, estar prácticamente sin ningún tipo de seguridad, prácticamente tomando el desayuno. Uno se puede imaginar, si no has visto la película, se lo puede imaginar, el típico inglés con la carreta, después de dormir, con su sirviente, el edecán, como el señor Meadows respecto al señor Armstrong en la película de Asesinato en el Orient Express, precisamente de los años 70, es decir, de un siglo después, prácticamente de 95 años exactamente, después de estos sucesos de Isandlwana. Pues ciertamente uno puede ver en esa carreta, en ese medio del descampado, con el ejército británico ahí acampado, el aristócrata de turno, el miembro de la realeza prácticamente del ejército británico, que está al mando y que está ciertamente con su desayuno inglés y esperando. Y bueno, pues la falta de comunicaciones, como suele ser habitual, pero que no hay ningún problema porque estas cosas suceden y a fin de cuentas cualquier deficiencia se ve superada por el hecho de la incapacidad del de enfrente y por lo tanto uno se puede tener pachorra, echar a la bartola, dejarse ir un poco, porque bueno, ¿qué nos van a hacer estos? ¿Qué van a hacer los que están enfrente, que son los zulúes, esos que, dicho sea de paso, evidentemente conocen perfectamente su territorio porque para algo es suyo, han tenido evidentemente mucho tiempo para saber dónde situarse y qué hacer y qué no hacer? Mm, Puede decirse si estaba legitimada o no la causa de la guerra, por qué fueron o por qué no fueron, si el imperialismo operó o no operó, si se pusieron demasiado pejigueros los zulúes, pero la cosa es que evidentemente fueron a la guerra. El dirigente zulú de la época pensó que era un buen momento y un buen lugar y que era justo que fueran a combatir. Como, bueno, pues hay una confederación iroquesa en el ámbito de los Estados Unidos y algún que otro pueblo que intentó evolucionar dentro de los esquemas que les ofrecía el ámbito occidental de los exiguos Estados Unidos que fueron creciendo a lo largo del siglo XIX. Les ofrecían la idea de que cuando alguno de estos dirigentes indios nativos americanos les llevaron a Washington DC para ver la magnificencia de la capital federal, luego volvieran y les contaran, uy, esta gente no vamos a poder con ellos, con lo cual mejor nos rendimos y tratamos de asimilar culturalmente sus esquemas. Algunos pueblos trataron de hacer el esquema propio, siguiendo la evolución hacia el ámbito occidental, pero evidentemente lo que querían aquellos, ya fuera Estados Unidos, el Reino Unido, no querían que toda esta gente se incorporara como versos libres y sueltos al esquema occidental, sino cooptarles, integrarles a la fuerza. Querían la destrucción, como sucedió por ejemplo en el esquema de Bundesliga, que no es ni siquiera una batalla, es simplemente un machaque, una destrucción, el final, sangriento, a un fin de ciclo de la frontera en el ámbito del Medio Oeste. La desaparición física de la frontera fue una tragedia para muchos, como se puede traslucir en el final de Bailando con Lobos. Esta derrota en Isandlwana fue terrible. Incluso la película, cuando salió, fue un impacto brutal, porque recordaba, en plena Guerra Fría, después de todo lo que había sido la situación en Vietnam, para los Estados Unidos, les recordaba un siglo después, cuando salió aquella película, que ellos habían tenido su Vietnam particular en Isandlwana. Y por lo tanto, había que tratar de resolver el asunto porque luego, después de Amanecer Zulú, sacaron poco después o poquito aquella película que estaba Michael Caine en su primera película, en donde en una misión justo después de esta situación
Porque hay un predicador sueco que está con su hija, que trata de pasar por allí y que, bueno, que tratan de quitarle de en medio y es el que trata de decirle, no luchéis, es decir, predicando la traición, la deserción, que es la película Zulu, que es precisamente lo contrario, el espejo, para tratar de salvar la cara, como fue justamente en ese momento, en esas circunstancias, a no muchas horas de la batalla de Shanguana, esta defensa férrea, numantina, victoriosa de esta estación por parte de estos soldados británicos, galeses en buena medida, es el contrapunto perfecto para tratar de salvar la cara de sí, se perdió en Shanguana. Fue una derrota terrible. Culpa, fundamentalmente, de ese malvado oficial que estaba allí, que era un tarambana, que no estaba en contacto con la oficialidad al otro lado del río y que hizo un poco lo que le dio la gana. Y a fin de cuentas, en el ejército británico se decía: donde hay patrón no manda marinero, lo cual resulta temerario porque en buena medida el Imperio Británico sobrevivió y fue impulsado por los suboficiales, aquellos que estaban entre la oficialidad, la aristocracia y todo esto, y la base, que fueron aquellos mandos, tipo sargento, teniente, que impulsaron decisiones particulares sobre el terreno, sobre el pragmatismo, sobre lo que uno debe hacer en el ínterin de que recibe unas órdenes genéricas y que debe aplicarlas en la realidad que está viviendo, porque uno no puede recibir desde Londres toda una cadena detalladísima de lo que debe ser, y menos en el siglo XIX, cuando las comunicaciones estaban como estaban. Y evidentemente, ese perfil fue fundamental y pareciera que está fuera de cualquier tipo de excusa o de explicación referido a esta derrota en Ishanguana. Y si me equivoco, coméntamelo, ciertamente. Yo estaré agradecido de recibir cualquier tipo de comentario referido a este asunto de los suboficiales de la batalla de Shanguana, porque en otros momentos, en otros lugares, fue muy importante a la hora de lo que, por ejemplo, de uno, en El hombre que puede reinar, precisamente de 4 años antes, y que está comentada en este canal con el personaje precisamente de Michael Caine y de Sean Connery, suboficiales del Imperio Británico, ¿Mm? Yendo a reinar más allá del límite, de la línea Durant. La línea Durant, que también tiene su propio vídeo específico hablando de ese hecho entre lo que actualmente divide Pakistán de Afganistán. Pero bueno, ciertamente, el reverso, Amanecer Zulu, Zulu y Shanguana, con la otra batalla, la victoria, la derrota, dos caras, yin y yang, de ese mundo referido a los zulúes, con dos películas que, como digo, se pueden ver en pack, juntas, para entender a esa circunstancia en el ámbito sudafricano. Por lo menos para esta relación en donde un pueblo como los zulúes, orgullosos, guerreros, que a uno que le guste la historia se acerca a conocerlo. Y es curioso porque aquella historia de Dr. Livingstone, supongo, encapsula a ese imperio británico que investigaba, que iba más allá, que trataba de conocer al enemigo potencial, que trataba de investigar, que trataba de... Pero, en este caso, por lo que sea, sucedió que se confiaron, tuvieron prepotencia, minusvaloraron a los zulúes, y esto tuvo trágicas consecuencias, como se puede ver ciertamente en la batalla de Shanguana, que, como digo, es un ejemplo claro de lo que supone una confrontación con un pueblo preindustrial, con un pueblo nativo, presuntamente atrasado, pero conocedor perfectamente de su territorio, experto y experimentado en las artes bélicas, y que evidentemente ha hecho profesión de fe cuando ha reunido a los guerreros para tratar de ir contra aquellos que ponen en cuestión la territorialidad y la institucionalidad de aquel pueblo. Porque hemos de recordar un pequeño elemento para finalizar,
como es el hecho de que no existe una linealidad. La historia de los pueblos en su institucionalidad no existe en una linealidad de puntos que deben de seguir exactamente, miméticamente, porque, por ejemplo, hay algunos pueblos en África que se saltaron edades, que fueron de una a otra y que no encajan exactamente como uno de los estudiosos del siglo XIX respecto a las edades, ya sea cobre, metales, en el ámbito del hierro, del acero, de la liturgia, del periodo prehistórico, en todas sus extensiones. Pues evidentemente lo hacen en general en el siglo XIX investigadores europeos para ejemplificar lo que había sido la prehistoria en el ámbito europeo. Y por lo tanto, otros lugares fuera de Europa han tenido otra evolución, otra circunstancia, otra configuración, y evidentemente dentro de la configuración propia de las instituciones, los pueblos se apegan a las realidades. Si en el ámbito europeo podemos hablar de cuevas, pues igual en la zona de Zulu, KwaZulu Natal, pues evidentemente igual en los montes Krakenberg no existen cuevas. En la zona de la sabana africana, pues igual este elemento está fuera de la ordenación del espacio-tiempo en la época prehistórica. Y por tanto, en ese lugar, pues hay baches que son olvidados en esta figura académica. Y evidentemente, esto que estamos hablando de elementos académicos, pues puede tener su traslación cuando se quiere controlar el territorio por parte de aquellos imperialistas como los británicos, que lo que querían era, a poder ser, integrar a los zulúes y si no, pues quitarlos de en medio de la mejor manera posible. ¿Para qué? Pues para controlar las tierras, el tránsito de norte-sur en dirección de Ciudad del Cabo a Alejandría y todo lo que uno pueda pensar. Porque por ahí estaba lo que luego Cecil Rhodes conoció al mundo como Rhodesia, que luego sería traducido en 1980 como Zimbabue, debido a que en 1960 no dejaron que se independizara como una república solo de blancos. Ay, estos fascistas de los mercados, de los racistas de Londres. Mira que no tener empacho en decirle a Cecil Rhodes y sus herederos en 1960 que Rhodesia no podía ser independiente con una república solo de blancos. Y luego en 1980 el señor Mugabe sería primer ministro y luego vicepresidente. Y después, en 1988, presidente. Y en el año 2000 en adelante, echaría a los blancos de sus propiedades sin compensación económica alguna. ¿Victoria lejana de los zulúes? En el caso de Sudáfrica podemos hablar de 3/4 de lo mismo con un decalaje de años. La situación del apartheid y todas las consecuencias que estamos viviendo ahora de una memoria corta. Y es que, como último elemento, la memoria de mecha corta que le valió a los británicos para esta derrota nisanguana también puede valer para los que viven enfrente. También ganar debe administrarse la victoria de manera sabia. Y a veces, algunos herederos lejanos no saben aprender las lecciones del pasado. Y bueno, los dejamos aquí, queridos patitos. Sin más, es que el casco, agur berobat, Betty Helpian.